Bueno, jóvenes, en este video vamos a analizar los límites de funciones de varias variables y en específico los límites donde tenemos dos variables independientes y una variable dependiente. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el límite de la función 6xy más 2 entre 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado cuando x y y tienden a 2 y 3 respectivamente. ¿Qué es lo que vamos a realizar con los límites? Afortunadamente ustedes ya conocen el concepto de límites, ya han trabajado con límites cuando se tenía una variable dependiente y una variable independiente. Aquí la situación es de que vamos a agregar una variable independiente más. Con esto vamos a tener una función de tres variables, es decir, una función que esté en un plano de tres dimensiones. Nosotros conocemos que para trabajar un límite, el primer paso debe de ser una sustitución directa. Cuando nosotros hacemos una sustitución directa del valor al que tiende la variable en la función y encontramos un valor dentro de los números reales, cualquier valor dentro de los números reales, entonces decimos que existe límite y el resultado es ese número que se encuentra dentro de los números reales. En cambio, cuando nosotros hacemos una sustitución directa como nuestro paso 1 y llegamos a un valor 0 sobre 0, valor que conocemos como indeterminada, entonces ese valor indeterminada no me permite decir que no existe límite en ese primer momento. Ese valor indeterminada lo único que me indica es que debo de buscar otro método, un método matemático que me permita descubrir si el límite existe evadiendo la indeterminada con el método o descubrir si realmente el límite no existe, ¿sí? Entonces, en esta situación donde tenemos límites de dos variables independientes y una dependiente, pues vamos a tener una situación muy similar. Vamos a poder realizar la sustitución directa con nuestro paso 1, o vamos a realizar esa sustitución directa, y vamos a llegar a casos en los que existan indeterminadas, donde habríamos que aplicar algún método para tratar de evadir la indeterminada. Y también vamos a tener situaciones en donde los límites no existan, como los teníamos en los límites de dos variables, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con este primer ejemplo. Y decíamos, nuestro paso 1 siempre debe de ser la sustitución directa. Vamos a sustituir directamente los valores que se indican. El primer valor corresponde a la variable x, el segundo valor corresponde a la variable y en la función. Entonces esto nos quedaría, dice 6 por x, esto sería 6 por 2, que es lo que vale x, y luego por y, donde y vale 3, luego más 2, esta constante. Esta va a ser mi función numerador. En el denominador vamos a tener 3 por el valor de x al cuadrado, que sería 3 por 2 al cuadrado, menos 2 por el valor de y al cuadrado, menos 2 por 3, que es el valor de y al cuadrado. Ahí hicimos nuestra sustitución directa. Vamos a realizar las operaciones. Aquí nos quedaría, dice 6 por 2, 12, por 3, 36, más 2. En el denominador tenemos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Seguimos teniendo operaciones pendientes, vamos a quitar esas operaciones. Dice 36 más 2, 38 en el numerador. En el denominador tenemos 12 menos 18 y tenemos menos 6. Tenemos como resultado una fracción. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos como resultado una fracción? Siempre lo que hacemos, ya habíamos comentado, es tratar de reducirla. Como primer paso, ver si hay una división exacta. En este caso nos damos cuenta que el 38 entre el 6 pues no se puede dividir de manera exacta. Entonces, segundo paso, vamos a intentar reducir. A simple vista podemos observar que tiene mitad, ¿verdad? En ambos casos. Entonces esto nos quedaría más por menos, menos.
mitad de 38, 19, mitad de 6, 3. Observamos nuestra nueva fracción y intentamos nuevamente ver si hay un divisor común. En ese caso pues ya no podemos reducir más, ese sería nuestro resultado final. Aquí estamos observando que este límite sí tiene o sí existe límite en esta función, estuvo de manera directa con una simple sustitución y el resultado es menos 19 tercios. Este es el valor que vamos a encontrar en la variable z, que es la variable dependiente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a realizar otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos un segundo ejercicio, un segundo ejemplo. Tenemos una función. Tenemos que nuestras variables dependientes x y y tienen como valor 5 y 0. Entonces, como paso 1, siempre vamos a realizar la sustitución directa, esperando encontrar un valor dentro de los números reales y no una indeterminada. Ok, entonces hacemos la sustitución directa. Tenemos donde veamos x vamos a poner 5, donde veamos y vamos a poner 0. Entonces nos quedaría aquí x, vamos a poner 5 al cuadrado, por y, que en este caso sería 0, más 2x más 2 por 5 menos 3y al cubo, 3 por 0 al cubo, más x, nuevamente 5. ¿Sí? Desarrollamos las operaciones pendientes. Aquí tenemos un producto por 0, esto se va a hacer 0, aquí tenemos otro, esto se va a hacer 0. Entonces nos quedaría aquí 2 por 5, 10, más 5, esto es igual a 15. Aquí tenemos un resultado dentro de los números reales. Entonces podemos decir nuevamente que el límite existe y el resultado es 15 con una simple sustitución. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Bueno, aquí tenemos un tercer ejemplo, una nueva función, nuestras variables. Entonces decimos, intentamos nuestro paso 1, la sustitución directa, x y y tienden a 1, ambas variables. Entonces donde veamos x o y, vamos a colocar 1. Nos quedaría 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado entre 1 menos 1. Si desarrollamos, 1 al cuadrado da 1, nos quedaría 1 menos 1, 0. En el denominador la misma situación, 1 menos 1, 0. Y aquí es donde ya llegamos a un resultado que no está dentro de los números reales, lo que mencionábamos al inicio. Ese resultado incluso lo conocemos como indeterminada. Ya analizábamos la razón de por qué es una indeterminada en los límites de dos variables. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar algún método que nos permita evadir esa indeterminada en caso de ser posible. En este caso, si observamos nuestra función, podemos darnos cuenta que esa función se puede factorizar. Inclusive esa estrategia algebraica de factorización era un método que utilizábamos en los límites de dos variables para evadir las indeterminadas.
Si recordamos, los métodos podíamos utilizar división, factorización o incluso racionalización, ¿verdad? Entonces, aquí podemos factorizar el numerador. El denominador no se puede factorizar, ¿no? Recuerden que las factorizaciones que disponemos pues es factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, trinomio cuadrado imperfecto, ¿sí? Entonces, aquí a simple vista podemos observar que el numerador es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Tenemos la resta, tenemos elevado al cuadrado tanto el primer como el segundo término. ¿Y cómo factorizamos una diferencia de cuadrados? Si recordamos un poquito las condiciones, nos dice que mientras podamos extraer raíz cuadrada exacta del primero y del segundo valor o término, en este caso lo podemos hacer, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Dice, mientras puedas extraer raíz cuadrada en ambos valores y sea una resta o diferencia entre ellos, entonces tenemos una diferencia de cuadrados. Ahí ya verificamos, es una diferencia de cuadrados. ¿Y cuál es su factorización? Los resultados de las raíces con signos diferentes. Es decir, x más y va a ser el primero y x menos y va a ser el segundo. Lo que conocemos como binomios conjugados, ¿verdad? En el denominador nos quedaría x menos y. Y con esto ya tenemos un binomio que está apareciendo tanto en numerador como denominador, y por el hecho de que tenemos aquí un producto, podemos nosotros dividir, ¿sí? Recuerden que esto no es se elimina, no debemos decir se elimina, es realmente una división, el resultado es 1, pero ese 1 al multiplicarse por el binomio que queda o por el valor que queda, aparentemente desaparece, ¿sí? Por eso es que muchos se confunden diciendo se elimina, ¿sí? Y no es correcto decir se elimina, se está dividiendo, el resultado es 1, el 1 al multiplicarse por el binomio queda el mismo binomio y aparentemente se eliminó ese 1, pero realmente está como coeficiente imaginario, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que nos hizo el método de la factorización? Nos encontró una función equivalente, fue lo único que hizo. Esta era nuestra función original, aplicamos la factorización con diferencia de cuadrados y llegamos a una función que es equivalente. Esta función es la misma de aquí, vale exactamente lo mismo, son equivalentes. Y esta nueva función a la cual voy a nuevamente aplicar el límite, probablemente me permita evadir la indeterminada. Ese es el propósito de la factorización, evadir esa indeterminada que nos está dando la función inicial, ¿sí? Entonces volvemos a aplicar el límite, pero ahora la función equivalente y vamos a ver qué sucede. Entonces dice, donde veamos x o veamos y, vamos a poner un 1. En este caso sería 1 más 1, y aquí mi resultado es 2. Y el 2 ya no es una indeterminada, y es un valor dentro de los números reales. Por lo tanto, aquí podemos concluir diciendo que el límite sí existe para esta función y su resultado es 2. Vamos a realizar otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Igual que en los anteriores, nuestro primer paso va a ser una sustitución directa. Nos dice que las variables independientes tienden a valor 0 en ambos casos. Donde veamos x o y, vamos a colocar 0. Esto nos quedaría 3 por 0 más 0 por 0 al cuadrado entre 0. Tenemos productos por 0, sumas entre 0. Esto nos daría una indeterminada, ¿sí?
Ya que nos dimos cuenta que es una indeterminada, pues vamos a tratar de buscar un método. Vamos a observar la función, y si observamos esta función, pues no tenemos una diferencia de cuadrados como en el caso anterior, ¿verdad? No hay una resta aquí, esto no está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar otra forma de factorizar si es que es posible. Si observamos, esto tampoco es un trinomio, no podríamos factorizar como trinomio cuadrado perfecto ni imperfecto porque no es un trinomio, ¿sí? Pero podemos observar que esto se puede factorizar por factor común, ¿sí? Ya que observamos que la variable x y la variable y está en ambos términos. Pudiéramos factorizar por factor común tanto con respecto a x como con respecto a y, pero recuerden que el propósito de la factorización es reducir la función, encontrar una función equivalente, pero esta nueva función va a estar reducida, debido a que en toda factorización el propósito es dividir un término común que se encuentra en numerador y denominador, ¿sí? Entonces al dividir pues estamos reduciendo, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la factorización por factor común con respecto a y no nos sirve, porque no vamos a poder dividir nada debido a que abajo no hay y, hay x. Entonces la factorización con respecto a x es la que nos va a permitir hacer esa división y llegar a una función equivalente. Vamos entonces a factorizar el numerador con respecto a x. Extraemos la x en ambos términos y esto nos quedaría, quitamos aquí la x, pues simplemente queda 3y, más, quitamos aquí la x, simplemente queda y. En el denominador seguimos conservando la x. Ahora sí, observamos, ya tenemos un término común, tanto en numerador como en denominador, que en este caso es la x. Puedo hacer la división, que me queda como función equivalente, me queda 3y más y al cuadrado. Esta sería la función equivalente, a la cual nuevamente vamos a intentar el límite y observar si es que tenemos un resultado dentro de los números reales. Intentamos el límite entonces de la nueva función. Dice que x y y tienden a 0. Observamos, no hay x, pues no vamos a poner el valor de x, pero sí tenemos y. Y en ese y vamos a poner el valor de 0. Ni nos queda esta operación, 3 por 0 da 0, 0 al cuadrado da 0, 0 más 0 es 0. Y este resultado es un resultado dentro de los números reales. Recuerden que el resultado 0 es válido, es correcto, no es una indeterminada. La indeterminada es 0 sobre 0. Entonces este resultado sí lo podemos tener. Podemos decir entonces que la función, el límite en esta función sí existe y es 0. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Bueno, tenemos este siguiente ejemplo. De igual manera, nuestro paso 1 debe de ser la sustitución directa. Dice que la variable x y la variable y ambas tienden a un valor 0. Donde veamos x y y, pues vamos a poner 0. Y si observamos, está involucrado. Tenemos 0 al cuadrado por 0 al cuadrado. Aquí nos va a dar 0 por ser un producto. Aquí tenemos 4 por 0 al cuadrado. Nuevamente nos da 0. Y tenemos 4 por 0 al cuadrado, donde nuevamente nos da 0. En el denominador, 0 por 0 da 0. Y 2 por 0 da 0. Esto es 0 sobre 0, la indeterminada. ¿Sí? Vamos a analizar la función para ver si podemos factorizar de alguna manera. Y si observamos, tenemos un trinomio en el numerador.
En el denominador no pudiéramos factorizar más que con respecto a y, un factor común con respecto a y, ¿sí? Pero no nos serviría de nada porque no vamos a poder dividir o reducir la función con respecto al numerador. Entonces, vamos a observar el numerador. Aquí observamos que hay un trinomio. Podríamos tener un trinomio cuadrado perfecto o un trinomio cuadrado imperfecto. Vamos a probar las condiciones de cada uno de ellos. Vamos a ver trinomio cuadrado perfecto. Su condición dice que si nosotros tenemos raíz cuadrada exacta del primer término, que en este caso lo tenemos, sería xy. Si tenemos raíz cuadrada exacta del último término, que en este caso lo tenemos también, es 2y. Y si esos dos resultados lo multiplicamos por 2, nos debe de dar el término del medio, ¿sí? Entonces dice, 2 por 2y da 4y. Por xy nos daría 4xy al cuadrado. Aquí está, coincide. Entonces ya cumplimos las condiciones del trinomio cuadrado perfecto. El resultado en el trinomio cuadrado perfecto nos da un binomio al cuadrado. Pero ¿cuál va a ser ese binomio? Va a ser los resultados de las raíces con el signo que tenga entre el primer y segundo término. Este de aquí. Si aquí fuese menos, quedaría aquí el binomio, quedaría con menos. Si en este caso que es más, el binomio va a quedar con más. Y esto nos quedaría xy más 2y. Como es un binomio al cuadrado, pues lo podemos desarrollar poniéndolo como un producto doble, ¿sí? Ahí está. Eso nos queda en el numerador ya factorizado como trinomio cuadrado perfecto. En el denominador nos queda xy más 2y, que ahí ya podemos observar que tenemos un binomio en común, tanto en numerador como denominador, y que el objetivo es lograr esa división para poder hacer la reducción o encontrar la función equivalente. Aquí dividimos, queda el 1, al multiplicar por el binomio, pues nos queda el binomio xy más 2y. Esta sería la función equivalente, ya reducida, la función a la cual vamos a intentar nuevamente el límite, para ver si tenemos suerte y llegamos a un valor dentro de los números reales. Entonces dice, donde veamos x o y, vamos a poner 0. Aquí nos quedaría 0 por 0, 0, más 2 por 0, 0. 0 más 0, 0. Nuevamente tenemos un resultado 0, que ya decíamos que es un resultado válido, porque está dentro de los números reales. El límite sí existe en esta función y su resultado es 0. Bueno, vamos a cortar este video hasta ahí, para que no sea tan largo, y vamos a poner una segunda parte.